Entonces, este tema también es importante respecto a las concentraciones de esfuerzo. Sepan que deben tener en cuenta estas tablas en caso de quererlas, requerirlas en la lección. Pueden llevarlas impresas en su formulario. Esa es una indicación importante para la lección de mañana. Solo pueden ser tablas o fórmulas. Y bueno, estos son los dos casos que van a usar, ¿no? Excedencia bajo esfuerzo normal o excedencia bajo esfuerzo cortante, dependiendo de la situación del elemento, y eso ya lo vamos a revisar con más profundidad en los ejercicios. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta. Bueno, ahí se puede ver. ¿Alguien puede activar el micrófono y decir algo? Sí, Luis, sí se ve. Listo. Entonces, ¿qué me dicen en este enunciado? Un componente mecánico fabricado de acero IC 1020 estirado en frío, me indican cuál es el esfuerzo de fluencia. Está sometido a un estado de esfuerzo plano en su punto más crítico. En este estado, bueno, este estado determinado mediante cargas extensiométricas y análisis estático, y me dan los esfuerzos en X, en Y y el esfuerzo cortante, determina, bueno, en ese punto, determina el factor de seguridad estático para este punto crítico, evaluando y comparando las siguientes tres teorías. Me dice normal máximo, cortante máximo y teoría de energía de distorsión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya me están dando los componentes de esfuerzos en X, en Y y en el cortante, ¿qué es lo que debería encontrar? Bueno, en este caso, ya podría decir que debo hallar los esfuerzos principales, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, ya queda decisión mía. Yo voy a usar círculo de Morse. Entonces, ¿cuáles serían los puntos que debo graficar? Bueno, el primer punto que voy a graficar va a ser el esfuerzo en X por el negativo del cortante. Sería entonces 40, menos 40. Y el segundo punto sería el esfuerzo en Y, como el esfuerzo cortante, ¿verdad? Entonces este sería, vamos a ser un poco más organizados, tendría que estar un poco más a la derecha, aproximadamente ahí, no va a quedar a escala. Oiga, no es obligatorio hacer el círculo de amor, ¿verdad? Si yo quiero utilizar la fórmula, solamente la pongo, ¿no? Sí, si no te dicen, haz el círculo de Moore, no está considerado entonces en la rúbrica. Lo pueden hacer Ok. por el método que ustedes prefieran. Ya. Vamos a poner 20 megas para no tomar mucho tiempo de esto. Sería 40 como menos 40. Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120 por este. Entonces, el centro va a estar ubicado en la intersección entre la recta conformada por estos dos puntos y el eje en X, ¿verdad? Aproximadamente. Bueno, el gráfico no ha quedado tan bien, pero está un poco más a la derecha. Sería en menos 40,0, ¿verdad? Cierto. Sí. Ahora graficamos el círculo. Ahí está, más o menos. Entonces, el primer punto sería algo así como 50.
Y el otro punto está más o menos en menos 130, ¿verdad? Ok. Entonces, esos son los dos valores que voy a usar. ¿Sí? Y bueno, empecemos con el primer literal, donde me dicen aplicar la teoría del esfuerzo normal máximo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular eso? Mi esfuerzo normal máximo será el valor máximo entre esos dos esfuerzos principales que acabo de determinar, ¿verdad? Entonces sería el valor de menos 130. Y bueno, si vamos a considerar solo el valor del esfuerzo, sería menos 130 megapascales. Y para calcular el factor de seguridad estático, simplemente tendríamos que dividir este valor de fluencia que me habían dado al inicio, ¿sí? Sobre el esfuerzo máximo que acabamos de calcular. Tendríamos 320 megapascales sobre 130 megapascales. Y el factor de seguridad me da de 2,47. Ok, esto es por esfuerzo normal máximo. Vamos a literal B, que me piden calcular ese factor de seguridad por el esfuerzo cortante máximo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo calculo ese esfuerzo cortante? Bueno, podríamos hacerlo usando el mismo círculo de Moore, ¿verdad? Está aquí, más o menos en 20, 40, 60, 80, 90 megapascales. Entonces, decimos que el esfuerzo cortante máximo es de 90 megapascales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la ecuación de este factor de seguridad estático? Dice Y sobre 2 sobre el esfuerzo cortante que nosotros acabamos de mencionar. Tendríamos 320 dividido para 2 sobre 90. ¿Esto aproximadamente cuánto les da? 1,78, más o menos. Ok. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No. Pues ahora, el último método sería usando teoría de energía de distorsión. Y bueno, ¿qué necesitamos aquí? Calcular el esfuerzo de von Mises, ¿verdad? Entonces, ese esfuerzo de von Mises en dos dimensiones viene dado por la siguiente ecuación. Esfuerzo principal 1 al cuadrado menos el producto de ambos más el esfuerzo principal 2 al cuadrado, ¿verdad? El primer esfuerzo normal que teníamos era de 50, ¿verdad? 50 al cuadrado menos 50 por 130, que tenemos que considerar el signo también, menos 130 al cuadrado, bueno, más menos 130 al cuadrado. Entonces esto al final se vuelve positivo. Y metiendo todo el argumento de esta raíz, lo que me debería quedar sería 160 megapascales aproximadamente. ¿Ok? Entonces el factor de seguridad estático, en este caso sería de el esfuerzo de fluencia sobre este esfuerzo de von Mises. Tendríamos 320 dividido para 160 y me daría un valor de 2. ¿Sí?
Y a partir de esto, bueno, ¿cuáles serían las conclusiones? ¿Qué opinan ustedes? Que O literal sea, es más restrictivo. ¿Ok? el de bonuses no era más preciso. Claro, el índice suele ser más preciso, pero en sí es, digamos que el más realista, el que tiene el valor más preciso, pero los demás, en cambio, suelen ser más conservadores, ¿verdad? Bueno, el que es más conservador es... Y si me preguntan en la elección, Sí, si en la elección me preguntan que los compare, yo cuál puedo decir que es mejor. O sea, yo puedo decir que es mejor el de bonuses porque supuestamente es el, no, bueno, es el más preciso y los otros son más no, conservadores. eso sí, eso siempre es por criterio. Eso siempre es por criterio. O sea, pero deberían dar como su opinión, ¿no? Ok, es verdad, ya tenemos la conclusión que podríamos dar de este energía de distorsión es que es más preciso, ¿verdad? Justifiquemos eso, se justifica eso. Y bueno, también, ¿qué pasa con la teoría del esfuerzo cortante máximo? Tiene un valor muy pequeño, ¿verdad? Eso implica que es la más conservadora de todas, ¿cierto? Ujú. Y respecto al primero, el esfuerzo normal, ¿qué es lo más rescatable, quizás lo que más ruido hace de aplicarlo en este caso? Que lo hace solamente por un esfuerzo. No. Bueno, quizás al inicio no lo mencioné con mucha precisión, creo que lo dije al revés, pero Oye Luis, yo tengo una pregunta. es por un momento. Se puede analizar carga estática a materiales dúctiles tanto como materiales frágiles, ¿verdad? A los que no se pueden analizar, o sea, los materiales frágiles no se pueden analizar bajo carga dinámica, eso es diferente, es lo que quería rectificar del inicio de la ayudantía, y me alegra que no haya salido en la grabación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por lo general, los materiales dúctiles eh, no fallan por esfuerzos normales, ¿verdad? O sea, no es el caso. Bueno, la teoría de esfuerzo normal suele ser más recomendada para materiales dúctiles. Entonces, aquí la conclusión sería no recomendada. Sí, me ibas a decir algo, Eric. Ah, sí, ¿por qué en el Bone Mises no consideraste el esfuerzo cortante? Bueno, yo regreso. Eso.
Oye, Luis, si explicaste algo, pues no se te escuchó nada por si acaso. Sí, disculpen. Lo que les iba a decir era que hay dos ecuaciones para el esfuerzo de Von Mises, ¿verdad? Lo primero es esta de aquí, en donde se aplican directamente los esfuerzos cortantes. Claro, tienen que tener en cuenta que esto es para esfuerzos en el plano, es decir, en X y en Y, ¿verdad? Cierto, solo que de aquí sacamos los esfuerzos principales y calculamos directamente esto. Y la segunda ecuación, en cambio, lo que hace es, claro, expresar el esfuerzo cortante, pero en términos de el plano principal que teníamos al inicio, ¿no? Entonces, como ya calculamos los esfuerzos principales, terminar de escribir la ecuación. Esto y esto son equivalentes, solo que claro, aquí se usan los esfuerzos principales y aquí los esfuerzos sobre el plano. Entonces, no se usa el esfuerzo cortante porque ya está de manera implícita considerado en la ecuación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Luis, o sea que el esfuerzo de Von Mises te va a salir igual si aplicas el cortante en la segunda fórmula. Sí, o sea, saldría el mismo esfuerzo de un Mises si aplico la segunda fórmula. Bueno, entonces, conclusiones sobre este primer problema. Ya sabemos, si estamos tratando con un material dúctil, que en este caso es acero, la teoría normal de esfuerzo, la teoría de esfuerzo normal máximo no es recomendada. Si estamos tratando con la teoría de esfuerzo cortante, es la más conservadora y bueno, puede ser que por el diseñador, ok, voy a irme por esta teoría, pero en realidad no es que una sea más correcta que la otra, no solo es el criterio del diseñador. Y bueno, la teoría de energía de distorsión o von Mises es en cambio la más precisa, ¿sí? Pero ya depende de lo que ustedes vayan a calcular. Si en algún caso les llegasen a preguntar y determina el factor de seguridad estático y no les dicen qué teoría usar, usan la que ustedes crean conveniente, ¿sí? Puede ser por la situación en la que se encuentren o la ecuación, la única ecuación que recuerden y tengan anotada. ¿Existe alguna pregunta sobre este primer tema? ¿No? Ya perfecto.
Una pregunta. Te había puesto esfuerzo sobre el plano. En este caso, ¿qué tipo de ecuación se utiliza? ¿En qué caso se utiliza esa ecuación? ¿Mande? Cuando tienes esfuerzos en X y en Y, o sea, no un esfuerzo en Z. A eso me refiero con esfuerzos en el plano. O sea, estás tratando a la figura de forma bidimensional, o sea, no estás considerando las dimensiones. Creo que en una ayudantía pasada habíamos hecho el cálculo de esfuerzos por círculo de Moore, usando la otra ecuación, ¿verdad? Pero bueno, ahí von Mises obviamente cambia cuando ya tenemos tres esfuerzos principales. Pero por lo general eso no lo suelen hablar. Sí, ¿Una otra pregunta? Ah, me están pidiendo por interno que resuelva un ejercicio con un factor de concentración de esfuerzo. La verdad que iba a seguir haciendo otro ejercicio, pero no contiene eso. Entonces, es un momento para buscar
un ejercicio que, a ver, que sé que, porque iba a ser ya el último ejercicio de la que tuvo, entonces preferiré hacer eso. Yo podría mandar el ejercicio que iba a hacer antes de que le pidieran el otro, por favor, para chequearlo. Claro, sí, sí. Ahí está el problema. Me dicen una placa con un ancho de 1.4 y una longitud de 2.40 debe soportar una fuerza de tensión en la dirección de 2.8 de 4 meganewtons. Los procedimientos de inspección solo detectarán grietas en los bordes a través del espesor mayores de 2.7 milímetros. En la aplicación se consideran las dos aleaciones, bueno, titanio, bueno, es una aleación de titanio, ok, estas son dos aleaciones que tenemos aquí, para que el factor de seguridad, para las que el factor de seguridad deberá ser de 1.3. Además es importante un peso mínimo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que me están diciendo, primero que hay que analizar dos situaciones diferentes, ¿cierto? Me indican los materiales, así que yo debería saber esas propiedades. Claro, que es casi imposible saber a qué propiedades se van a referir en el examen, pero este tipo de cosas se las suelen mencionar en el enunciado, no se preocupen tanto por eso. Sí, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué parámetros me piden en este caso? Si yo quiero calcular, primero, ok, si me están diciendo que la placa se detectarán grietas, entonces tengo que sacar el factor de concentración de esfuerzo, ¿verdad? Y debo saber cuál de las placas resiste mejor, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el espesor que se requiere para resistir la afluencia, ¿sí? Entonces, ¿mediante qué ecuación vamos a hacer eso? Si sabemos que el esfuerzo es igual a la carga sobre el espesor, pues el ancho por el espesor. Entonces el espesor estaría en función de estas cosas. El ancho, el esfuerzo permisible en este caso, ¿sí? Ok, entonces de estos parámetros no conozco cuál es el esfuerzo permisible. Debo calcularlo también. Entonces eso será igual a el esfuerzo de excedencia
sobre el factor de seguridad que me están dando que en ambos casos es de 1.3, ¿cierto? Ahora, según la tabla, cuál de los dos casos deberíamos usar? Desde aquí podríamos tener un indicio de eso, ¿verdad? Vamos a por el momento a usar el más débil, que sería el de 910. Tenemos 910 dividido para 1.3. Me daría un resultado de 700 megapascales. Y eso, reemplazándolo en la ecuación del espesor, sería que la carga, vamos a dejar la respuesta en milímetros. Entonces tengo que expresarla en, que si está en megapascales, en gigapascales. No, en kilopascales. Entonces sería 10 a la 3. Kilo, mega, giga, sí, ajá, sería en kilopascales. Porque era el espesor por el esfuerzo permisible. Esto aproximadamente me da 4.08 milímetros. Sí. Y si voy a hacer en cambio el cálculo con la lesión más fuerte, mi esfuerzo permisible sería de 1035 sobre el 1.3. Entonces ahora el espesor tendría otro valor, bajo el mismo procedimiento, aproximadamente de 3.59. ¿Sí? Ahora, yo una vez teniendo los espesores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar cuál de estos dos espesores será el requerido para evitar que ese crecimiento de la grieta continúe, ¿verdad? Los procedimientos de inspección solo detectarán grietas en los bordes a través de espesores mayores que 2.7. Sí, pero ambos cumplen, ¿no? Hasta el momento ambos cumplen 4.08 y 3.59. O sea, tienen que ser espesores mayores a esos dos. Entonces, bajo esta ecuación de aquí, perdón, bajo esta tabla, lo que tendríamos que hacer es determinar el factor de seguridad, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de el cociente entre este factor y el K de la tabla, ¿no? Entonces, hay que hacer otra vez dos cálculos. Bueno, ya calculamos los espesores, ¿verdad? Tenemos los espesores y ahora necesitamos calcular en base. Entonces, ya tenemos los espesores, ¿verdad? Ahora, en base a los factores que me estaban mencionando, el factor de, de seguridad, usando la figura 5.26, tenemos que calcular los factores de concentración de esfuerzo, ¿verdad? Sí. Entonces, otra vez hay que hacer la comparación entre las dos aleaciones, la más débil, que me da un valor de 115, y la otra de 55, ¿verdad? Pero, ok, esto lo puedo calcular fácil. Se calcula la tarjeta. Ahí está. Ok, entonces, bueno, vamos a determinar. Primero, lo que les decía era, ok, tenemos que sacar la relación AB y la relación de HB, ¿verdad? Ok. Entonces, AB es el espesor que me está dando de 2.7 milímetros, pero si estamos considerando que este está en milímetros y la otra dimensión está en metros, tengo que convertirla, ¿verdad? Entonces, este ancho del tubo tenemos que multiplicarlo por 10.3 y me da aproximadamente casi que cero, ¿cierto? Y H sobre B, en cambio, es 2.8 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque sabemos que la longitud H no es la longitud total, sino la semi-longitud de la placa, ¿verdad? Entonces 2.8 dividido para 2
sobre 1.4. Eso me da 1. Entonces, siguiendo la tendencia de la segunda curva, aproximadamente estaríamos por aquí. Pero si nos damos cuenta, esta curva no empieza en 1. No empezaría en 1 siguiendo esta referencia, sino que está en 1.1, ¿verdad? Entonces el factor beta es el el que estaría iniciándose, sería 1.1 aproximadamente. Entonces, la fórmula ya lo había reemplazado. Entonces, KI, factor de concentración de esfuerzo, de intensidad de esfuerzo, eh, tendríamos 1.1 ¿Por qué uno? ¿Podría por saber? el esfuerzo. Sí, a ver, la intensidad es 1.1. Ok, claro que la curva no parece que está completa, pero estamos siguiendo la segunda, ¿verdad? Porque H sobre B representa cuál de estas tres curvas vamos a tomar, ¿cierto? Entonces sería la segunda. Y esto, la relación AB en X es de 0.0193. Entonces también estaría más o menos empezando desde aquí, ¿cierto? Entonces, Mm, por eso entiendo. tomamos Gracias. beta igual a 1.1. ¿Sí? Ok, vale. No hay problema. Entonces ya tenemos hasta ahora el beta. ¿Qué me falta? El factor pi, el factor... Ah, ¿verdad? No es el mismo. Digamos que un valor de 1, ¿sí? Queriendo calcular, vamos a ver esto, ¿cómo quedaría? Queriendo calcular el mínimo, ¿no? El espesor mínimo. Entonces, reemplazando, nos quedaría esta ecuación de aquí. Sí. Y ahora, ¿por qué puse por 10 a la 3 aquí sobre la raíz? Dentro de la raíz. Estoy mal, disculpen. No, ya mismo contesté. Entonces, despejamos este esfuerzo. Quedaría de esta manera. ¿Sí? Entonces sería 115. Bueno, para el primer caso, sabemos que es 115 de la tabla, 5.1. Entonces sería 1.1. Esto ya habíamos dicho que lo habíamos considerado como 1. Pi por, aquí viene lo importante, el A representaba al valor del ancho, a ver, el valor del espesor, perdón, pero el espesor está en milímetros, ¿cierto? Y lo que me están pidiendo en este caso es que este factor esté en metros, ¿no es cierto? Entonces, cuando digamos que este factor se multiplica con el K sub i, con los valores que están sobre el K sub i, es como un factor de conversión. Entonces, ya no lo vamos a poner en milímetros, sino en metros. Entonces sería 2.7 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Esto ya está en metros. Eso es lo que implica este factor de seguridad m, este factor de la raíz m. Entonces, nuestro esfuerzo sería 1135 megapascales. ¿Sí? Ahora, el otro caso también me pide calcular esta otra cosa. Y sabemos que para ambos, el K sub i es, bueno, el primer factor, el beta, es 1.1. Entonces, pues simplemente más o menos sería la misma ecuación. 1.1 por raíz de pi 2.7 por 10 a la menos 3. Lo que cambia es el K sub i c, que es el valor que encontramos en la tabla, no el de la primera, bueno, segunda columna. Entonces, para la relación más fuerte, sería de 55. Sí. Entonces tendríamos 55 dividido para 1.1 por pi por 2.7 por 10 a la menos 3. Entonces esto me da 542.9 megapascales. ¿Sí?
Entonces, ahora sí, con estos dos valores, ¿cuál es el caso más crítico? ¿Cuál de los dos es el caso más crítico? El segundo, ¿verdad? Listo. Entonces, a partir del cual nosotros calcularíamos nuestro esfuerzo permisible. Antes habíamos hecho el cálculo, pero del esfuerzo permisible, ¿verdad? Pero en eso consiste el proceso de diseño, en ir iterando, ¿verdad? Entonces, ahora que ya hemos hecho los cálculos, habiendo asumido ese esfuerzo permisible, vamos a determinar el esfuerzo, perdón, el espesor real, ¿sí? Vamos a tener que calcular ese espesor real, pero usando alguno de estos dos esfuerzos, ¿sí? Entonces, este esfuerzo permisible sería igual al esfuerzo mínimo de los dos, de la relación que nosotros vayamos a tomar, que sería la más débil, el caso más crítico, el segundo, dividido para el factor de seguridad, ¿verdad? Entonces, esto me quedaría 542.9 sobre 1.3, y en la ecuación final sería el espesor es igual a P sobre el ancho por el esfuerzo permisible, ¿sí? Entonces sería 4 por 10 a la 3, 1.4, 542.9 sobre 1.3, ¿verdad? Entonces esto me da de 6.84 milímetros o mayor. Entonces ya con estos datos podríamos concluir cuál sería la respuesta, ¿verdad? Que aquí era lo que me preguntaba, ¿cuál de las dos aleaciones había que usar? ¿Y cuál sería la conclusión? ¿Alguien podría decir alguna respuesta? Vuelvo a hacer el resumen de lo que acabamos de hacer. Primero, en el paso que le dije A, que en realidad no están separados por literales, tomamos en cuenta el cálculo de los espesores sin usar los factores de concentración de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, bueno, me daba 4.08 el primer caso, el segundo caso me daba 3.59, pero ya usando el factor de concentración de esfuerzo, es posible diferenciar entre ambos cuál es el que, bueno, con mayor precisión, cuál de los dos es el que me va a dar un esfuerzo, perdón, un espesor que permita ver qué tan limitada está la geometría según la resistencia a la fluencia de la pieza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en base a eso, ¿qué concluirían ustedes? Elegiría el de 55 porque tiene menor peso y está sobrado para el 2.7 que se necesita. Entonces, está bien porque necesitamos considerar también el peso y también la fractura. Entonces, mi elección, mi opinión, según mi opinión, es el 55 megapascales. No, sí, el EGI de 55. ¿Alguien tiene alguna otra opinión?
¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguno de los infiltrados que están en la ayudantía? ¿O ya salieron? No, parece que ya salieron todos. Ah, no sé, yo no. Eduardo Velarde, ¿qué opina usted? O Ángelo Barco también. ¿Alguno de los infiltrados que hablen? Es- nadie responde. No entiendo. A ver. Entonces, claro, la aleación que nosotros usaríamos sería la aleación más débil, en este caso la de 910, porque es la que menos limita la geometría, ¿verdad? Es la que un menor espesor me pediría. Sí, en este caso, recordemos, salía 4,08 milímetros, ¿sí? Es muchísimo menor al 6,84 que habíamos calculado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Entonces, tomaré ese silencio como un no y daré por finalizada la ayudantía. Ahora sí, si alguien Yo tiene tengo alguna yo consulta, tengo una ah, pregunta, una duda. dime. Dijo que el esfuerzo salía 500 y pico, ¿no? Ajá. Pero ahí nos faltaría Eso salía multiplicarlo por con... 1,3 por el factor de no, seguridad. el 1,3 es, lo consideramos para el esfuerzo permisible. Ah, ok. Ya. Listo, listo. Ajá. Muchas Ahí gracias. es el cálculo. Recuerda, primero sacamos un esfuerzo permisible, pero para hacer la iteración, ¿no? Sacamos un esfuerzo permisible considerando, considerando la resistencia a la fluencia, y luego el esfuerzo permisible lo calculamos ya teniendo en cuenta cuáles son los valores del esfuerzo, ¿verdad? Ok, Sí, gracias. listo. Entonces, en base a eso, no hay ninguna duda. Está todo claro. Todo claro. Ok, entonces, no sé, me quedo con alguien si tiene alguna eh, pregunta respecto a las calificaciones que me estaban haciendo hace poco. Si no, los que no tengan ningún reclamo de ese estilo pueden retirarse. Gracias por unirse. Adelante.